Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Estamos enfrascados ahora mismo en lo que es la saga del Halving, así que como comentaba ayer, será un mañanero distinto, un mañanero en el que no habrá una exposición de toda la actualidad económica, sino que lo que habrá será un estudio pormenorizado, detallado de todo lo que es el Halving en el episodio de hoy, concretamente el halving y su impacto en el precio de Bitcoin. Este es el episodio que os gusta. Os conozco, sois unos degenerados que solamente esperáis que Bitcoin suba de precio, pero no, esa no es la esencia, la importancia de Bitcoin. Eso es simplemente el sustento que nos da para que tengamos tiempo de comprender lo que realmente es importante sobre Bitcoin. Si no has visto el primer capítulo o el primer episodio de esta saga, que contendrá 5 episodios, todos los episodios de esta semana, ya que esta semana estaré de viaje y no puedo hacer el mañanero como me gustaría, pues tenéis esto en su lugar. La saga Halving y hoy, como digo, el impacto en el precio. ¿Por qué os gusta el impacto en el precio? ¿Y por qué os gusta el halving? Específicamente por esto, porque pensáis que Bitcoin va a subir. Bueno, pues porque hay motivos para ello. Realmente, si echamos la vista atrás, podemos ver que en el primer halving, el precio durante el halving, alrededor del halving, era de unos $13. Y un año después de ese halving, el precio estaba en $1.152. Ya te digo yo, no te esperes algo como esto. Eso fue muy loco. Vale, halving número 2, el precio estaba en unos $664 y al año después, en el pico, estaba en $17.760. Tampoco esperes esto. También es muy loco. Halving número 3. El precio estaba alrededor de $9.734 cuando se producía el halving. Y al año siguiente, en el pico, llegó a $67.549. Como digo, visto esto, normal que estéis pensando. Normal que estéis pensando que Bitcoin es igual a Lambo y estéis mirando ya colores, en plan, a ver en qué color me lo voy a pillar. ¿Me cojo el Aventador? ¿Me cojo el Huracán? Es normal, o sea, es normal. Viendo esto se comprende. Y además, ni siquiera te he dicho lo mejor, y es que el precio de media tarda unos 30 días en doblarse después del halving. O sea que, bueno, vale, sí. Que el halving tiene esta tendencia a tener esta implicación en el precio, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿de dónde viene esta relación? La oferta fija de Bitcoin, cuya esencia o importancia ya tratamos en el primer episodio de esta serie, y su crecimiento decreciente, palabras que la verdad me encanta juntar, pues son propiedades financieras importantes que deberían convertir a Bitcoin en una cobertura contra la inflación, como veis en algunos casos, una cobertura muy buena. Las divisas fiduciarias, sin respaldo, e incluso los metales preciosos como el oro, tienen un crecimiento de la oferta que puede ser exponencial. Por ejemplo, un 2% anual, lo cual se vuelve exponencial. Y no tienen límite. No tienen límite. Teóricamente, incluso al oro le pasa, que no tiene límite. En la mayoría de los casos, lo que encontramos es que las divisas suelen tener algunos problemas, es decir, una oferta que crece exponencialmente y que no tiene límite. La tasa de crecimiento anual de Bitcoin es hoy aproximadamente de un 1,7%, a la par que el crecimiento a largo plazo de la oferta del oro, que suele estar entre el 1 y el 2%, pero muy por debajo del crecimiento anual de la masa monetaria de dinero fiat global. Y lo que es más importante, el crecimiento anual de Bitcoin está programado en su camino hacia el 0% de crecimiento como resultado de los halvings cuatrienales motivo de esta saga. Nunca había dicho esa palabra antes, espero me lo disculpéis. Bien, una importante conclusión a la que podemos llegar con ese corto análisis sobre la oferta monetaria de estos distintos activos es que la naturaleza cíclica de Bitcoin puede estar detrás de esa revalorización del precio. Por eso, durante años se dijo que si tenías Bitcoin, si lo atesorabas durante al menos 4 años, pues te iría bien. Es verdad que durante un pequeño lapso de tiempo, esto se rompió. Y podías haber tenido Bitcoin durante más de 4 años y aún así estar en pérdidas. Eso les pasó a los que compraron a partir de $60.000 en 2021
o 2020 y llegados 2024 pues todavía no habían recuperado. Pero bueno, duró poco. Estos ciclos parecen estar definidos, estos ciclos revalorizadores parecen estar definidos, como digo, por los halvings, que ocurren aproximadamente a mitad de camino entre los ciclos o entre los picos cíclicos y que es precisamente lo que invita a pensar a personas como tú y como yo que el halving vendrá seguido de un alza hacia el siguiente pico de precio. Esto es, como digo, lo que dice la observación. Con más palabras que los ejemplos, bueno, que los hechos que os he planteado al comienzo de los precios, cómo se movieron después del halving. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Y lo más importante, ¿se repetirá o no se repetirá? Hay varias maneras de pensar en la ciclicidad de Bitcoin. Casi todas las maneras racionales de hacerlo, ya te voy avisando, llevan a pensar que esto no puede darse siempre, que esta ciclicidad, que esta revalorización, que esos por 10 después de, o por 100 después de los halvings no se pueden repetir siempre. La primera razón, o primera manera racional de plantearse esto, que te lleva a pensar que no es posible, es que esto violaría la hipótesis del mercado eficiente. Esta es la teoría de que los precios incorporan toda la información disponible. Los halvings y sus fechas son lo más cercano a la información perfecta que puede conocerse sobre Bitcoin. Pero bueno, ¿qué es esto de la hipótesis del mercado eficiente? Imagina que el mercado es una enorme procesadora de información que toma todo lo que sabe de las compañías, economías y eventos mundiales y lo mezcla, así como en una batidora, para determinar el precio justo de cada acción, bono o cualquier otro activo financiero. Según esta teoría, como la información se incorpora rápidamente a los precios, es muy difícil para los inversores comprar activos subvaluados, es decir, con menor precio del que deberían tener, o venderlos cuando estén sobrevaluados y obtener ganancias constantes que superen el promedio del mercado a largo plazo. Esto significa que, bajo la premisa de la eficiencia del mercado, intentar ganarle al mercado a través de análisis o información privilegiada sería inútil porque toda la información ya está reflejada en los precios actuales de los activos. Así, la repetición de patrones asociados a los halvings violaría incluso la forma más débil de la hipótesis del mercado eficiente, que incluso si no te gusta, si no te la crees, si dices, oye, es verdad que se puede batir al mercado, pues yo estaría contigo, pero es que el halving lo sabe todo el mundo. Entonces, es muy raro que realmente esto se produzca si atendemos o si entendemos el evento halving de esta manera. La segunda manera de entender lo que también te lleva a pensar que esto no se puede repetir siempre es el sentido común. Y es que si todo el mundo fuese, como he dicho al principio de este episodio, pensando por la vida que el halving le va a permitir comprarse un Lambo, pues comprarían Bitcoin hasta el infinito, con todo el dinero que tuviesen, de manera que el precio de Bitcoin subiese hasta agotar toda la expectativa de subida que se produciría después del halving. Si tú estás seguro, si todo el mundo está seguro de que esto va a subir, pues ya habría subido. Entonces esa expectativa de subida desaparecería. Y por eso no se podría repetir. Y la tercera manera de verlo es que, y posiblemente la más probable, o digamos la más lógica, es ver coincidencia en los halvings en lugar de causalidad. Y es que podría ser que los periodos alcistas de Bitcoin se expliquen por otra causa que no sea el halving. Otra causa como por ejemplo el aumento de la liquidez, que bueno, es verdad que si vemos según qué gráficos, parece que apuntan a que justo se ha dado la casualidad de que después de los halvings ha habido momentos macroeconómicos en los mercados que han llevado a incrementos de la liquidez, bajadas de tipos, QEs y demás, que habrían empujado, claro, el precio de Bitcoin y que no tendrían que ver o estar totalmente relacionados con el halving per se. Pero bueno, como digo, hay tres o más maneras de ver esto y llegar a la conclusión de que esto no se repite. Pero que la ciclicidad no la explique los halvings no quiere decir que esa ciclicidad se vaya a romper o que la ruptura del ciclo implique que Bitcoin valdrá menos o que subirá menos o que no subirá. El ciclo puede verse alterado por muchos factores en esta nueva era que se presenta. Y el más obvio, o el más tangible, el que más hemos observado estos días, es, por ejemplo, la entrada de un tipo de inversor diferente.
Y esto también altera, de alguna manera, el ciclo que hasta ahora veníamos viendo. Y este inversor diferente, como sabéis, es el inversor institucional que está adoptando Bitcoin por primera vez. Durante la mayor parte de la historia de Bitcoin, Bitcoin ha sido un activo predominantemente propiedad de inversores minoristas. Inversores como tú y como yo, gente de a pie, la plebe. Pero en los últimos 12-18 meses, los inversores institucionales se han aficionado a nuestro activo, teniendo en cuenta los 100 trillones de dólares gestionados por los mayores gestores de activos del mundo, pues existe un importante argumento alcista secular para la revalorización del precio de Bitcoin si efectivamente se aficionan mucho. Si se aficionan tanto como los minoristas a esto, pues sí, podría venir una gran demanda por este lado, por este tipo de inversor, que afectaría al ciclo de Bitcoin, pero no de una manera, digamos, negativa. De todo esto se destila, espero, que no está del todo claro que Bitcoin vaya a subir tras el halving. Tras el halving, aunque tras los halvings anteriores esto se haya producido. Igual lo que está pasando es que sí que afecta el halving al precio, o mejor dicho, que sí que es verdad que ese impacto del halving, o sea, ese halving, digamos, acaba teniendo un impacto en el precio, aunque, como digo, es algo conocido por todos, pero que ese impacto se esté diluyendo en el tiempo. Y podemos analizar esto viendo datos de Econometrics. ¿Qué pasó después del tercer halving, ¿no? Vayámonos al halving más cercano, más reciente, el tercero. Bueno, sí, el último que se ha producido. Bien, pues Econometrics toma en su análisis la trayectoria de crecimiento de Bitcoin tras cada uno de todos los halvings y lo aplica al precio de Bitcoin en el momento del halving, ¿vale? Entonces, a partir del resultado, lo que hace es extraer un rango de trayectorias de precios, asumiendo que Bitcoin se comportase de forma similar a los anteriores ciclos. Bien, hace un rango, como digo, basado en el crecimiento previo de Bitcoin tras los halvings. Entonces, si vemos lo que pasó con el precio de Bitcoin en el último halving, observamos cómo se movió, es decir, si lo hizo como el rango del primero, o sea, lo hizo como el primero, como el segundo, o bueno, sí, solamente había primero y segundo, o si lo hizo de otra manera, pues lo que hace es que observa que tras el halving, tras el tercer halving, tras el último, el precio empezó a ir bien, en el sentido de que se parecía mucho el ciclo a los ciclos anteriores, al primero y al segundo, pero esa trayectoria de crecimiento que pintaba muy bien pasó luego a estropearse, digamos, y se alejó mucho de lo que eran los rangos marcados por los halvings anteriores. Hubo un impacto en el precio después del halving, pero ese impacto, digamos, que fue mucho menor de lo que se había visto en halvings anteriores. Como dice Econometrics, pudo haber sido el estallido de la burbuja de la política de tipos de interés cero, pudo haber sido FTX por fastidiar a todo el mundo, pudo haber sido, como dice Econometrics, las empresas con manos de lechuga que compraron y luego vendieron Bitcoin para obtener una ganancia mísera del 100%. La cuestión es que una confluencia de factores marcó el doble techo que se vivió tras el último halving, el tercero, y el resultado fue un ciclo que rindió por debajo de los anteriores. Eso dice Econometrics. Y en esta teoría, o en este bando de los que opinan que el halving lo que tendrá será impactos, pero cada vez más decrecientes, algunos argumentan que esto es necesario simplemente por los rendimientos decrecientes que se producen en los activos conforme van ganando de tamaño. Pues no puedes subir igual de fuerte cuando eres muy grande. Pero no está claro. No está claro porque si vemos el rendimiento de otros activos enormes, como por ejemplo Microsoft o Nvidia, que está muy de moda ahora con la inteligencia artificial, se demuestra que algo muy grande puede subir hasta hacerse muy, muy grande. O sea que sí, rendimientos decrecientes, pero no se observa siempre. Ahora, está claro lo que hizo Econometrics para ese último halving. Lo que hizo fue seguir el precio de Bitcoin y compararlo con lo que había pasado en los halvings anteriores. Entonces, lo que podemos hacer ahora es plantear este mismo ejercicio, pero para el halving que viene. Y ver qué rangos nos salen actualizados tras lo que ocurrió en el último halving, el tercero. Entonces, si partimos de un precio de referencia, imaginemos que el halving se produce el 20-21 de abril y se produce a un precio de referencia de Bitcoin $70.000. Se obtiene, en ese caso, un gráfico con un rango bastante amplio.
tan amplio que hay un 40x de diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Pero bueno, si tenemos esa imagen en mente, el halving, $70.000, y los halvings anteriores y los rangos de precios que ellos nos dieron, pues si Bitcoin siguiese la trayectoria del primer halving, es decir, si copiase al primer halving, entonces el precio de Bitcoin iría a los $4 millones por Bitcoin, como máximo, con un promedio de alrededor de $2 millones. El primer halving, como digo, fue una cosa de locos. Dudo que Bitcoin se haga un primer halving otra vez. La trayectoria del segundo halving, o sea, si este cuarto se comportase como el segundo, situaría a Bitcoin en una media, un promedio de alrededor de $600.000. Que tú dirías, oye, pues bien, ¿no? O sea, un halving a la segunda, creo que aceptaríamos, ¿no? Bastantes personas. Y por su parte, una trayectoria de crecimiento similar al tercero y último halving llevaría a Bitcoin a un precio de unos $300.000 con un mínimo de 140.000. ¿Son realistas estos precios? Se pregunta Econometrics una vez que ha hecho este análisis. Pues, a ver, coincido con Econometrics en que algunos de estos son poco realistas, al menos en plazos cortos como este del halving, que sería en cuestión de un año o así. Y es que no hay suficiente dinero prácticamente en el mundo casi para que estas cifras tengan sentido. Econometrics toma algunos de estos hitos, estos precios, y los pone en perspectiva frente a otros activos para hacernos una idea del reto que representarían. $140.000 por Bitcoin, ese rango bajo de copiar el último halving, equivaldría a una capitalización de 3 trillones, lo cual sería aproximadamente la capitalización del mercado de Microsoft. Lo cual, oye, pues aceptable, bien. Yo creo que todos aquí vemos esto como algo factible a tiro de piedra. Luego está el caso de Bitcoin a 280.000. En este caso tendría 6 trillones de capitalización, lo que sería igual a Microsoft y Apple. Que dirías, bueno, bien, ¿no? O sea, Microsoft y Apple, bueno. $560.000 por Bitcoin se empieza a poner un poco más difícil. Eso ya son 12 trillones, que es más o menos como la capitalización del oro. Este sería un objetivo perfecto para mí, pues nos permitiría bastantes coñas con los del oro, particularmente con Gustavo. Si no conoces a Gustavo, bueno, seguidme en Twitter, @alberto_mera, y me peleo mucho con él. Pero bueno, 560.000 por Bitcoin sería como el oro. Tened esa cifra en mente porque me parece que será importante. $1.120.000 por Bitcoin, que se empieza a acercar a ese primer halving, equivaldría a 23 trillones de capitalización, lo cual sería lo mismo que todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿No? Y 2,2 millones por Bitcoin. Bueno, esto sería como todas las empresas del Standard & Poor's. Bueno, digamos, demasiado loco. La verdad es que puedes elegir cualquiera de estas, todas suben, así que yo creo que en cualquiera de estas estarías contento. Como ves, en ningún caso se ha producido que después del halving la cosa haya ido mal. Hasta ahora. Ten eso en mente, que cada halving ha sido distinto y no sería raro que en algún momento después de un halving el precio cayese. Pero bueno, ¿por qué hasta ahora todas suben? Se propone una razón mecánica para esto. Y es que se dice, los mineros minan menos Bitcoin, venden menos Bitcoin, y eso, por narices, esa menor oferta lo que hace es permitir que el precio de Bitcoin crezca. En este sentido, Dirks, Gordon y Sigman hicieron un estudio y publicaron un paper en 2018 en el que hablaban de lo siguiente. Decían, los participantes del mercado que se dedican a la minería de Bitcoin se ven obligados a vender tokens Bitcoin en el mercado abierto para cubrir los costes de su operación. Depreciación de activos, como equipos, pago de facturas de electricidad, salarios del personal, alquiler, impuestos, etc. Dado que la remuneración por bloque de transacción encontrado se reduce a la mitad cada 4 años, la cantidad de Bitcoin extraído por los mineros también lo hace de un ciclo a otro. Esto se traduce, en opinión de estos autores, en una menor oferta de Bitcoin en el mercado abierto. Y después, como hacía Econometrics, hacen un estudio estadístico en ese paper de los últimos 2 halvings. Y dicen, cito, según los datos obtenidos, es fácil observar que tras reducirse a la mitad el precio durante los 4 periodos siguientes, eso son 4 semanas en este estudio, un mes, se mantuvo
en los niveles anteriores en ambos casos. Cierro cita. Antes de seguir con el estudio y la última conclusión que hacen, es interesante observar que si bien todos los halvings han marcado subidas en el precio y unas distintas que otras y tal, lo interesante es que alrededor del halving siempre ha habido incertidumbre. Y eso sí que se ha repetido siempre y siempre de la misma manera y además siempre durante el mismo periodo de tiempo. El mes del halving suele ser un mes delicado por la incertidumbre que rodea a este evento, llámalo X, pero a pesar de que todo el mundo sabe de qué va la feria, ese mes siempre ha sido y es hasta ahora un mes delicado en el sentido de que el precio de Bitcoin no suele hacerlo bien. Ese mes, pero continúa. Cito, con el inicio del quinto periodo, es decir, un mes y una semana, la volatilidad de los precios empezó a aumentar. El análisis del efecto del halving de Bitcoin en los periodos 2011-2015 y 2015-2018 muestra claramente que en ambos casos la criptomoneda tardó 5 meses en reaccionar adecuadamente, dicen, al halving. Eso dicen Derks, Gordon y Sigman, que Bitcoin tardó 5 meses en reaccionar adecuadamente, siendo adecuadamente o equivaliendo la palabra adecuadamente a que se fue a la luna. La verdad es que mola mucho que tras estudiar Bitcoin y los halvings y el precio y demás, adecuadamente sea la palabra que usan para describir cómo se tiene que mover Bitcoin después de un halving. Bueno, como veis, lo mires por donde lo mires, no está claro. Y quizás esa sea la gracia. Tal vez haya una explicación conductual para los ciclos, una explicación que no es mecánica, que no tiene que ver con el conocimiento en sí del halving, que no tiene que ver con la oferta que vendrá por parte de los mineros, sino que tiene que ver simplemente con cómo somos los humanos. Puede ser que el aumento de la escasez causada por los halvings, aunque se conozca de antemano, cree una mayor conciencia social que llama a los inversores a la acción. Y eso sea lo que hace que el precio de Bitcoin suba. Es decir, puede ser que los humanos, siendo humanos, vean esto del halving y digan, ahora hay menos Bitcoin, así que el precio subirá. Puede ser que eso sea todo. Pero bueno, espero que os haya gustado este análisis sobre el precio de Bitcoin tras los halvings, en los halvings y durante los halvings. Espero que os sirva para, elegir si preferís el huracán o el aventador y sobre todo el color. Por favor, no seáis cantosos. No es de buen gusto. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues recordad que podéis suscribiros y hacedlo para no perderos el de mañana, que irá sobre los mineros, ese enemigo del Bitcoiner, pues el Bitcoiner que holdea Bitcoin, como sabéis, tiene en la oferta de Bitcoin, un amor y un enemigo. Amor porque le permite comprar Bitcoin barato, un enemigo porque le impide que Bitcoin suba de precio. Mañana veremos los mineros y cómo se ven impactados por el halving. Este trae chicha porque son los que más impactados se ven, aunque el cuarto, que parece que no, cómo impacta el halving a la red de Bitcoin, ese también tiene bastante gracia. Bueno, suscríbete para no perderte ninguno. Nos quedan 3 episodios de la saga halving y luego volveremos a los mañaneros. Recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en unpodcastsobrebitcoin.com y así te mando un mail los sábados. Y te puedes también ayudar al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay y luego lo guardas en una Bitbox para permitirte la autocustodia de tu Bitcoin y que cualquier otra persona que quiera tocarte el Bitcoin no te lo pueda tocar porque lo tengas en tu Bitbox. Puedes comprarte una Bitbox con un descuento y demás pijadas para la autocustodia usando el enlace que está en la descripción y todo lo que ofrece Bitbox, que son muchas pijadas, como digo, para mejor guardar de tu Bitcoin, de tu ahorro vital. Así que nada, todo eso bien y todo eso dicho, pues mañana más. Mañana el impacto en los mineros del halving. Pasad un buen día.